Bogu Clement, el amo oscuro. El aire en la plantación de Cypress Hollow en Nueva Orleans olía a tierra húmeda y desesperación. Las noches eran más densas que la brea, y los sonidos de los animales se colaban entre los árboles, como voces atrapadas entre dos mundos. En la choza más alejada de los campos, donde ni siquiera los amos se atrevían a mirar, vivía Bogu Clement, un brujo vudú, cuyas habilidades eran temidas incluso por aquellos que creían no tenerle miedo a nada. Los esclavos de la plantación decían que Clement conocía los secretos de la muerte, y no solo los secretos de cómo llegar a ella, sino de cómo volver. Se murmuraba que, cuando un esclavo caía agotado bajo el sol abrasador, su cuerpo no descansaba en la tierra. No, al siguiente amanecer, regresaba. Sus ojos vacíos, sus manos aún callosas, sus movimientos mecánicos, como si estuviera atrapado en la peor de las condenas, trabajar incluso después de la muerte. Los amos no preguntaban, solo aceptaban el milagro grotesco. Más manos en los campos significaban más riqueza, y Clement tenía su propio precio por cada retorno. Un pago que nadie comprendía, pero que todos obedecían. La plantación de Cypress Hollow escondía más secretos de los que sus amos querían admitir. Para los señores Beauregard, la prosperidad de sus tierras no venía solo del sudor y la sangre de los esclavos que cosechaban caña hasta que sus cuerpos se quebraban. Venía también de un poder más oscuro, uno que ellos mismos temían, pero del que no podían prescindir. Bogu Clement, el nigromante negro, cuya influencia llegaba más lejos que cualquier látigo. A diferencia de los demás esclavos, Clement no trabajaba los campos, ni sufría el peso de las jornadas interminables. Se le veía caminando con una dignidad que no correspondía a su condición de esclavo. No vestía harapos, y aunque no vivía en la mansión, su choza era la más grande y mejor construida de toda la plantación. Nadie se atrevía a levantar la voz contra él, ni siquiera los capataces. Todos sabían que desobedecerlo no traía castigos físicos, sino algo mucho peor: el castigo del otro lado, el que venía con sombras y lamentos por las noches. Los amos lo mantenían cerca porque Clement les era útil. Primero, como sanador. Cuando los esclavos caían enfermos, él los atendía, pero no todos eran sanados. Algunos nunca despertaban y nadie cuestionaba el porqué. Seguramente, aquellos cuerpos eran más útiles para él muertos que vivos. Segundo, como verdugo silencioso. Cuando el espíritu de un esclavo se inflamaba con deseos de rebelión, bastaba que Clement lo mirara, que murmurara palabras en un dialecto ancestral o que hiciera marcas sobre su piel con una tinta oscura. Pronto, el rebelde caía enfermo o su familia sufría accidentes inexplicables y la resistencia caía con ellos. A los Beauregard les convenía que el pacto con aquel ser maligno. Sabían lo que Clement hacía, sabían lo que ocurría por las noches, cuando los cuerpos se alzaban y regresaban a los campos. Pero no les importaba. Mientras sus bolsillos siguieran creciendo, el origen de la mano de obra era irrelevante. Hasta que Clement decidió cambiar el juego. El brujo no concebía su poder como un don, ni como una maldición. Lo veía
como un arma. Desde que era niño, supo que poseía algo que los demás temían. Su abuela, una sacerdotisa vodú respetada, le enseñó los rituales, le mostró cómo hablar con los muertos, cómo hacer que el mundo invisible obedeciera su voluntad. Pero, de igual modo, le enseñó algo aún más valioso. El poder sirve a quienes lo usan con inteligencia y sin temor. Clement no se engañaba. Sabía que en aquel pequeño terreno, dentro de Luisiana, él no era un hombre libre, aunque tampoco un esclavo como los demás. Estaba en una categoría aparte. Los amos lo miraban con desconfianza, pero le necesitaban. Los esclavos le temían, pero lo respetaban. Y en ese equilibrio de miedo y necesidad, Clement prosperaba. Sin embargo, había noches en las que se quedaba sentado frente a su choza, mirando la luna, preguntándose si su poder realmente le pertenecía o si era un peso que cargaba por destino. ¿Qué tan diferente era él de aquellos cuerpos que obligaba a levantarse? ¿Acaso su voluntad era suya o simplemente hacía lo que debía para sobrevivir? ¿Su vida le pertenecía o era un privilegio reservado a los amos de la casa? Y en esos momentos de rabia y rencor, recordaba a los Beauregard, sus rostros altivos y sus manos enguantadas, tomando decisiones sobre aquellas vidas que no les pertenecían, y maldecía aquel poder que servía a otras manos. Él no creía en la justicia, pero sí en el equilibrio, y tarde o temprano, todo volvería a su sitio. Cada cosa recuperaría su espacio, y cada destino tomaría su lugar. Así que una noche, cuando la luna menguante apenas iluminaba los caminos, los trabajadores caídos se alzaron de sus tumbas, pero esta vez no volvieron a los campos. Esta vez avanzaron hacia la mansión de los amos, silenciosos como sombras en la niebla. La casa se llenó de gritos desesperados cuando los cuerpos fueron arrastrados fuera de sus lechos. Fue una noche de cruel tortura y venganza, una noche en que toda la familia Beauregard bajó a los infiernos y regresó de ellos. A la mañana siguiente, la plantación funcionaba como de costumbre, pero con un cambio inquietante. Los amos seguían en su casa, mas no con la arrogancia de antaño. Sus cuerpos se movían al ritmo de Clement, quien había decidido tomar la habitación principal. Sus gestos mecánicos, sus bocas abriéndose solo para pronunciar órdenes que no eran propias, en un gesto descompuesto, anormal. Los antiguos esclavos ya no temían a los blancos. El miedo había cambiado de dueño, y ahora, en Cypress Hollow, los amos trabajaban bajo el sol, a la par de sus antiguos sirvientes, sus manos callosas, sus voluntades muertas y sus cuerpos atrapados en la peor de las condenas: servir, incluso después de la muerte.